Acabamos de cantar que íbamos errantes por la vida, por el camino de la perdición. Después del culto, a ver si vamos a la calle y empezamos a decir a la gente que va errante por la vida en el camino de la perdición. ¿Cuál será la reacción? Bueno, puede que alguna persona agache la cabeza y diga, pues es así. Pero la mayor parte de la gente dirá, ¿de qué vas? Métete en tus propios asuntos, yo voy bien y nadie se mete conmigo, ¿no? Algo así. Cuando otros señalan defectos o problemas, enseguida los ponemos en plan defensivo. Pero hay momentos en la vida en que nos damos cuenta de que algo anda mal. Que vamos en el camino de la perdición. Estamos perdidos y necesitamos que alguien nos halle, nos encuentre. Estamos en el camino de la depresión y necesitamos que alguien nos levante. Estamos hundidos. Y necesitamos que alguien nos salve. Yo quisiera compartir con vosotros esta mañana dos joyas que se encuentran en la epístola del apóstol Pablo a su amigo y colaborador Tito. Dos joyas porque hablan de la salvación que Dios quiere efectuar en nosotros. Son dos textos diferentes, dos párrafos. Uno se encuentra en el capítulo 2 y el otro en el capítulo 3. Y son dos porque tenemos dos necesidades. Necesitamos ser salvos de la culpa del pecado. Hemos cometido un montón de cosas que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de su ley, y necesitamos que el juez nos perdone. Y Él está dispuesto a perdonarnos, pero no así por así. Está dispuesto a perdonarnos porque alguien ha pagado la deuda nuestra. Esto es lo que hemos celebrado en la mesa del Señor. Jesucristo ha muerto por nosotros a fin de que podamos ser perdonados por Dios. Esta es nuestra primera necesidad, ser perdonados. Pero esta no es la totalidad de nuestra necesidad, porque si esta fuera la totalidad de la salvación, entonces seríamos personas perdonadas, pero tan propensas a desviarnos por el camino de la perdición como antes. Además de ser perdonados por la cruz de Cristo, necesitamos ser regenerados por el Espíritu de Cristo. Necesitamos nacer de nuevo. Así que un pasaje, el primero que vamos a leer, nos habla de la salvación por la cruz de Cristo que nos concede el perdón de Dios. Y el segundo pasaje nos habla de salvación por el Espíritu de Cristo, por la regeneración que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, capacitándonos para vivir ahora vidas en santidad. Leamos estos dos pasajes.
Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el primer pasaje, el que nos habla de la justificación por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero ahora pasamos al segundo pasaje, en el capítulo 3, empezando a leer en el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, y ahora viene el equivalente de caminar errante por el camino de la perdición. Nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. A veces he dicho que a mí me encanta predicar sobre este texto, porque así puedo insultar a todos los presentes diciendo, sois aborrecibles, y otras cosas, pero es tiempo pasado. Erais aborrecibles, ahora sois majísimos, hasta cierto punto. Pero hemos sido errantes por camino de perdición, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿Cómo nos salva Dios? Si eres un buen evangélico, seguramente dirás, por la cruz de Cristo. Bueno, este es el capítulo 2, pero ahora en el capítulo 3 no dice esto, sino que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, habiendo sido justificados por su gracia, capítulo 2, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, vida nueva dada por el Espíritu Santo, capítulo 3. Bien. Supongo que con estas dos lecturas estamos ahora completamente confundidos porque a veces el texto bíblico es tan denso que nos perdemos y nos cuesta aclararnos. Pero vamos a ir por partes. Notemos bien el verbo manifestar. Ha salido al menos 3 veces en estas lecturas. Capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado. Capítulo 3, versículo 4. Cuando se manifestó la bondad de Dios. Estos 2 versículos se refieren a la primera venida de Jesús. Él vino a esta tierra
siendo Dios, se hizo hombre, trayendo consigo lo que Pablo llama la gracia de Dios, en el versículo 11 del capítulo 2, y la bondad de Dios, capítulo 3, versículo 4. El Dios al que debemos temer es un Dios de gracia y bondad. Y en esta mañana, sea cual sea tu situación, estés cerca de Él o muy lejos de Él, desea manifestarse gracia y bondad. Por eso vino el Señor Jesucristo. Pero en el versículo 13 del capítulo 2 se habla de otra manifestación que todavía queda en el futuro, porque estamos aguardando, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Más literalmente dice el texto griego, estamos esperando la manifestación de la gloria de Jesucristo. Cuando Él vino la primera vez, vino en humildad, nació como un bebé cualquiera, y nadie apreció, o casi nadie, apreció la grandeza de lo que había pasado. Había nacido un bebé. Bueno, esto pasa miles de veces cada día, así que no hay nada especial, ¿verdad? Pero este bebé sí que era especial. Era Dios hecho hombre. Pero vino en humildad, trayendo gracia y bondad. Pero va a volver una segunda vez, trayendo gloria. No será un nacimiento casi clandestino, será una entrada en este mundo que todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará, porque vendrá en su gloria divina, trayendo consigo no ya la gracia y la bondad de Dios, sino redención final para todos los que han creído en Él y juicio eterno para los que no. Así que aquí hay dos manifestaciones. La primera manifestación cuando Jesús nació en Belén trayendo consigo gracia y bondad. Y la segunda manifestación cuando venga en gloria trayendo consigo el fin de todas las cosas de esta tierra y el juicio de todo el mundo. Y nosotros estamos viviendo en medio de estas dos manifestaciones. La gracia de Dios ya se ha manifestado, pero estamos aguardando la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos viviendo en medio. Y todo el énfasis del apóstol recae no en lo que yo estoy diciendo, sino más bien en cómo debemos estar viviendo ahora que estamos en medio de estas dos manifestaciones. Renunciando a la impiedad, es decir,
cuando vamos caminando hacia la perdición, es porque estamos caminando de espaldas a Dios. Caminando de acuerdo con nuestros propios criterios. Yo soy el Señor de mi vida y no admite que nadie sea otro Señor, ni siquiera a mi Creador Dios. Así que yo vivo según mis criterios, mi manera de ver las cosas, sin darnos cuenta de que estos criterios nos llegan mayormente a través de los medios de comunicación, televisión, opiniones de vecinos, de compañeros de trabajo, y realmente no son nuestros criterios. Recuerdo que cuando estuve en España al principio, trabajando con los GBU en la universidad, una y otra vez hablé con estudiantes que todos decían, es que yo soy diferente, yo no sigo la masa, soy diferente. Y luego empieza a contarte sus ideas supuestamente diferentes y son exactamente iguales que todos los demás, pero creían que eran diferentes. Mis criterios, mi manera de entender las cosas, así vivo yo. Y por lo tanto, digo que no a lo que pide Dios. No sigo los caminos de Dios. No sigo los caminos que Él ha dado, instruido en su palabra. Yo conozco mejor que mi Creador. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, que hemos creído en Él para recibir la justificación y el perdón de pecados, ahora debemos renunciar a esta antigua mentalidad, renunciar a los deseos mundanos y debemos aprender a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, que es una manera de resumir esta idea de vivir conforme a lo que Dios pide en su palabra, esperando con mucha ilusión la segunda manifestación, que hermanos se acerca rápidamente. Bueno, los creyentes han estado diciendo esto durante 2000 años, pero es cada vez más cierto. Así que, aleluya, estamos esperando ansiosamente la segunda manifestación. Bueno, hay mucho más que decir, porque en el versículo 14 Pablo explica un poco sobre qué base recibimos este perdón de pecados, esta justificación. Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Qué palabras más entrañables, pero más fuertes. Se dio a sí mismo por nosotros para que pudiésemos tener el perdón de pecados sin problemas. Esto no es lo que dice el texto. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esta es la finalidad, la razón por la que el Señor Jesucristo ha puesto su vida, no solamente para que podamos tener perdón de Dios,
sino también para que podamos vivir para la gloria de Dios y ser un pueblo celoso de buenas obras. Tu gran afán en la vida, ¿cuál es? ¿Llegar al final del mes? Creo que todos tenemos un poco este afán. Ver salvos a todos sus familiares, esto es más noble. Pero tu mayor preocupación en la vida es hacer buenas obras. No, pero debería ser, según este texto. Hemos sido salvos a fin de glorificar a Dios y dar testimonio ante el mundo por medio de nuestro afán de buenas obras. ¿Cómo puedo bendecir a mis vecinos en la escalera? Bueno, son terribles. Yo quisiera mudarme de casa solamente para escapar de los ruidos y los problemas que causan. Pero el Señor te ha puesto en la escalera precisamente para que hagas buenas obras y a través de ellas puedas ser testimonio de algo diferente, de que hay un camino que no es de perdición, sino de salvación. Y eres todo un testimonio tú de esta nueva vida. Pero, ¿cómo vivir esta nueva vida si en realidad seguimos con la misma vieja naturaleza pecaminosa que tiene una tendencia intrínseca hacia el pecado? Segundo pasaje. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración, nacer de nuevo, es una acción de Dios en nosotros que solo puede ocurrir una vez. No podemos seguir naciéndonos de nuevo. Hemos nacido de nuevo o no, pero es una sola vez. En cambio, la renovación en el Espíritu Santo es más bien un proceso que durará toda la vida. Nacemos y esta regeneración conduce a un proceso de renovación en la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios. Y esta es la clave. Yo no puedo vivir una vida santa con mis propios recursos carnales. Solo puedo vivir esta nueva vida si estoy lleno del Espíritu Santo. Hay mucho más que decir de este texto, pero creo que he dicho lo que el Señor quiere que yo diga. Así que aquí lo dejamos. Pero enfaticemos para concluir que estos dos pasajes indican que la obra salvífica de Dios, tanto en la justificación como en la regeneración,
esta obra de Dios tiene una finalidad que no es solamente nuestro pasaporte a la gloria, sino también una vivencia santa aquí y ahora para beneficio de nuestros vecinos no creyentes, para beneficio de nuestros hermanos en la iglesia, que tenemos que ser personas con afán de buenas obras, de querer bendecir a los hermanos y a todo el mundo, porque Dios nos ha bendecido tan grandemente a nosotros. Y Señor, pedimos que esto sea cierto de nosotros. Perdónanos por nuestro egocentrismo, incluso en asuntos de la salvación. Ayúdanos a abrir nuestros corazones ante el mundo perdido en el que vivimos y amar a nuestro prójimo, bendiciéndolo y haciendo lo que podamos para beneficiarlo con buenas obras. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.